porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos otro programa que, como siempre, compartimos la palabra de Dios, esta catequesis y al mismo tiempo un curso bíblico, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Estamos reflexionando el libro del Éxodo, estamos iniciando el capítulo 16, sobre todo que nos interesa cómo el pueblo de Dios se va liberando. Pero recordemos que dentro de toda esta enseñanza que la palabra de Dios va dejando, principalmente para nosotros es entrar en ese mensaje, en el caracú. Yeikwami veñan de Yaramba, epalas y se añan de Ayeva. Ayeikwano veñan de Yara, Ayeva veñan de Conasome, Ayeva y Gatujanguay, señan de Ave, Iñamo Sarambí, Ayeikwaka entero veteabe. Esa es la razón verdaderamente de una catequesis y sobre todo de un aprendizaje de la palabra de Dios. Con la lectura, con la reflexión, conociendo profundamente también lo que significan los géneros literarios. Ciertamente que no vamos a tomar la palabra de Dios al pie de la letra. Lastimosamente muchas personas lo quieren hacer así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene un proceso y un progreso tan grande y tan lindo, principalmente en su mensaje. Y como decían los rabinos en el Antiguo Testamento, en la medida en que nosotros nos enriquecemos y vamos reflexionando la palabra de Dios, vamos encontrando el sentido, ellos decían, ¿verdad?, el sentido de cada versículo, y así como el Señor nos quiere transmitir ese mensaje para nuestra vida. Muy bien, seguimos hoy en este día con el capítulo 16. Volvemos a retomar una partecita de lo que estábamos reflexionando la semana anterior en los cursos de la semana anterior. Decíamos desde el versículo 6, Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, esta tarde ustedes sabrán que ha sido el Señor el que los hizo salir de Egipto. Y por la mañana verán la gloria del Señor, ya que el Señor los oyó protestar contra él. Entonces, pero da una respuesta. Siempre la respuesta también encontramos a través de una mediación. Porque Moisés siempre es presentado como el gran mediador entre Dios y los hombres. Ciertamente Moisés es presentado como profeta en primer lugar, es presentado como sacerdote y principalmente la figura de Aarón. No sé si recuerdan cuando reflexionamos, ¿verdad?, en el capítulo anterior, aquí en el libro del Éxodo, desde el capítulo 6, íbamos encontrando los capítulos anteriores, ¿verdad?, donde después en un momento aparece también Aarón. Aarón dentro de esta figura que después nosotros lo entendemos como la figura de sacerdotal, ¿verdad?, en ese nuevo envío que existe. Dios casi como que se enoja, ¿verdad?, con Moisés en un momento, porque Moisés también como que pone trabas al Señor. Pero después le dice, y le tienes a tu hermano Aarón. Es decir, estarán trabajando juntos. Por una parte, el profeta, presentado en una forma profunda, el profeta Moisés, y por otra parte, presentado también a Aarón. Aarón como sacerdote en este caso. Quiere decir que la preocupación de la comunidad aquí es mirar a toda la tribu de Leví, porque de aquí está viniendo, ¿verdad?, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, donde Aarón es presentado nada más y nada menos que primero es el hermano de Moisés, pero no tanto en el sentido de que es su hermano de sangre, sino que sobre todo es el que camina con Moisés, es el que escucha a Moisés, cómo Dios se comunica con Moisés y luego es Moisés mismo el que le va transmitiendo. Es decir,
que lo que está diciendo el sacerdote es verdaderamente palabra de Dios. Esto es lo que está queriendo enseñar. ¿Se dan cuenta que es muy profundo esto? Esto es muy profundo, porque el autor sagrado está queriendo transmitir y dejar al pueblo de Dios y darle a entender, miren la función importante del sacerdote. Y bueno, esto se desarrolla en todo el Antiguo Testamento. Yo continúa, ¿verdad? Porque la línea sacerdotal que continúa posteriormente, nosotros encontramos la figura o por lo menos la función sacerdotal. Del Antiguo Testamento ciertamente se presenta así, pero los primeros cristianos son judíos, por lo tanto entienden muy bien la figura sacerdotal que viene de la tribu de Leví, que viene de Aarón principalmente. En Jesús nosotros vamos a encontrar un sacerdocio, pero lo encontramos como el sacerdocio que viene del linaje, digamos de esta manera, de la descendencia nada más y nada menos que de Melquisedec. Pero estos son otros elementos muy importantes que también iremos reflexionando y profundizando más. Sobre todo en la carta a los Hebreos encontramos esto. Sigamos reflexionando ahora desde el versículo 9:12, lo que sucede en esta respuesta. Primero Dios de nuevo que le dice lo que va a suceder ante las protestas, Dios que escucha esta protesta. Moisés entonces ahora se dirige a Aarón y le dice, da esta orden a toda la comunidad. Se llama. A ver, entonces Moisés, vos llegue la pelota. Y yo, bueno, Aarón, fuerza, movete un poquitito. A ver, decirle esto a el pueblo. Te corresponde a vos ahora. Ya que estamos juntos trabajando, el profeta y el sacerdote. Da esta orden a toda la comunidad de los israelitas. Preséntense ante el Señor porque Él ha escuchado sus protestas. Preséntense ante el Señor porque Él ha escuchado sus protestas. ¿Se dan cuenta? Aquí no es simplemente un lanzar, un decir, es un llamado y por eso es que Aarón asume esta responsabilidad. Es como esa jerarquía, digamos, entre comillas, que podemos presentar, donde la función sacerdotal tiene un relieve muy importante, llama a la comunidad. Ustedes protestaron contra Dios y Dios les responde y Dios les está hablando. Y entonces dice, mientras Aarón les hablaba, ellos volvieron su mirada hacia el desierto y la gloria del Señor se apareció en la nube. ¿Se dan cuenta? Son ritos muy interesantes, ¿verdad? En este hablar, en este encontrarse con el Señor. No es simplemente un encontrarse, sino que tiene todo hasta casi un sentido litúrgico, ¿verdad? Nos dirigimos, volvimos la mirada hacia el desierto, en este caso, en ese presentarse ante el Señor, dirigir, mirar hacia el desierto, aparece la gloria del Señor. Podemos ir reconociendo en todos estos gestos, en todos estos signos litúrgicos, la riqueza. Aquí podemos entrar a hablar, ¿verdad?, de lo que significa la liturgia de por sí. La liturgia es siempre la manifestación del corazón, de ese encuentro del hombre con Dios. Y eso lo tenemos plenamente tan enriquecida en la Biblia. Y bueno, seguiremos reflexionando enseguida sobre estos versículos que enriquecen esta relación del hombre con Dios, de nuestra vida con Dios. Volvemos con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Francisco se reunió con los participantes de un congreso organizado con motivo de los 50 años del fallecimiento del cardenal Augustin Bea, promotor del diálogo entre cristianos y judíos. El cardenal Kurt Koch explicó una de sus principales iniciativas. Que ha dato il nome al centro che presso la Pontificia Università Gregoriana studia il giudaismo in modo approfondito e intende garantire una seria formazione al dialogo ebraico-cristiano. El Papa ha propuesto que el diálogo entre cristianos y judíos dé un paso más y pase de los despachos a la calle. L'amicizia e il dialogo fra ebrei e cristiani sono infatti chiamati a oltrepassare le frontiere della comunità scientifica. Sarebbe bello, ad esempio, che nella stessa città rabbini e parroci lavorassero insieme con le rispettive comunità al servizio dell'umanità sofferente e promuovendo via di pace e di dialogo con tutti. El diálogo entre judíos y cristianos fue relanzado durante el Concilio Vaticano II a través del documento Nostra Aetate. Tal día como hoy, hace 6 años, Benedicto XVI concluyó su pontificado. Fue el punto final de un proceso que comenzó con esta declaración. In gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. El 28 de febrero de 2013, Benedicto XVI salió por última vez de los apartamentos pontificios y en la puerta le esperaban los empleados del Vaticano para despedirlo. Luego fue escoltado hasta un helicóptero en los jardines vaticanos con el que se trasladó hasta Castel Gandolfo. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Meses más tarde, Benedicto XVI regresó al Vaticano. Desde entonces reside en el exmonasterio Mater Ecclesiae, dentro de los jardines vaticanos. Asumió el título de Papa Emérito para subrayar que ya no es obispo de Roma. En su residencia recibe visitas del Papa Francisco y de otros amigos y conocidos. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañé, estamos reflexionando el capítulo 16 del libro del Éxodo. Y ahora en este momento queremos leer y profundizar un poco el versículo que va del 9 al 12 y nos dice: Moisés dijo a Aarón, decíamos en nuestra reflexión, da esta orden a toda la comunidad, a toda la comunidad. Comunidad, recuerden que es la eclesia, es el cajal, como decimos nosotros. Pe atuasuñan de yahuereco añaína, lleva, aupea vejina, mi acuera velandere ñi etareina. Preséntense ante el Señor. Aquí hablábamos también en un sentido litúrgico, que está muy solapadamente por dentro, porque esta es una forma de enseñar al pueblo, es una forma de decir al pueblo lo que está sucediendo y cómo también relacionarse con el pueblo, ¿verdad? Y le dice, preséntense porque él ha escuchado sus protestas. Este es otro elemento importante. Peñan de Yara o Hendú lleva. Peñan de Arasuyan de Icatuya Abey. Claro, nosotros hasta podemos pensar, o algunos pueden pensar, o protestar, venían de yendo en bango y chubecuera, les está liberando de una situación, pero recordemos que aquí también nosotros tenemos que hablar de lo que se utiliza hoy en día, esa palabrita tan importante que es la vulnerabilidad. Ser vulnerables, ¿qué significa ser vulnerables? Significa entrar en lo profundo y reconocer nuestras propias limitaciones, ¿verdad? O sea, nuestros propios errores, pero quiere decir reconocer y reconocerte vos, que no sos Dios, ¿viste? Ahí incluso podemos volver un poco al Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan del versículo 3, capítulo 3, versículo 5, cuando le dice, ustedes serán como dioses? Pero después del pecado el hombre se da cuenta que es simplemente Adamá, es decir, es tierra, suelo, es vulnerable, somos vulnerables. Y bueno, y aquí entonces le hace comprender esto, por lo tanto no tenemos que como que pegar el grito al cielo y decir, ese pico se acuerda hablando de ella cuando lleva. ¿Cómo pico van a protestar contra Dios? De ella cuando pico peñan de yara muy bango y popecuera lleva hoy liberar y chubecuera gina. No, no.
sino que aquí es reconocernos. Lo importante es que en ese reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestras dificultades, ¿verdad? Ir hablando, y en ese hablar y reencontrarse con Dios, volver a comenzar, no tener miedo dentro de nuestros pecados y de nuestros errores. Y por eso le está diciendo, preséntense ante el Señor porque Él ha escuchado su protesta. En el versículo 10 después continuará, ¿verdad? Diciendo, mientras Aarón les hablaba, ellos volvieron su mirada hacia el desierto y la gloria del Señor se apareció en la nube. Son elementos litúrgicos, decíamos, muy importantes en este relacionarse de Dios con el hombre. Versículo 11, y el Señor dijo a Moisés, yo escuché las protestas de los israelitas. Por eso, háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Así concluye este versículo 12. Qué lindo. Veamos un poco algunos elementos que tenemos que subrayar aquí en estos versículos. Primero, que Moisés pide a Aarón que hable a la gente. Ya decíamos entonces, Moisés como intercesor, Moisés entre el pueblo, entre la comunidad y Dios, a la que fue llamado justamente para esto, Moisés ciertamente. Parece que esto es así porque Aarón está ya investido de su función de sacerdote. ¿Se dan cuenta? La función sacerdotal. Nosotros hoy en día también, porque recuerden que el cristianismo es la continuación desde el Antiguo Testamento de una comunidad de judíos que entienden que Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos, que entienden la realización plena de lo que ellos estaban esperando, las promesas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, desde ahí entonces viene esa función sacerdotal, e incluso la función sacerdotal que nosotros entendemos como una función también ministerial, añadiendo por que ¿verdad? Porque hoy en día uno quiere criticar con mucha facilidad, ¿verdad? En la cuestión ministerial, sacerdotal, pero sin embargo desde el sentido teológico del Antiguo Testamento es muy importante, y aquí incluso ya en Éxodo se nos está presentando una investidura, ¿verdad? Aquella investidura que recibe Aarón. Entonces, incluso el mismo Moisés que le transmite, pero ¿a quién le transmite? Y le transmite al mismo Aarón. Porque Moisés, si era un caudillo que estaba al frente, dice, bueno, el pitante de beber, sea de pata, sea yapopata, lo que sea. No. Para eso está el sacerdote, para eso está el ministro, el que lleva adelante verdaderamente la comunidad. El cajal, decíamos, es el coelet, decimos nosotros, ¿verdad? Y así entonces aparece la figura de Aarón como el sacerdote, el que transmite. Y por eso Moisés incluso le respeta, es decir, Moisés le transmite y le dice, bueno, reúne a la comunidad, reúne al cajal, eres el coelet. Estamos hablando entonces de un sacerdocio ministerial. Recuerden que el autor sagrado de la Biblia, el autor sagrado y sobre todo de este aspecto, tiene muy en cuenta la función ministerial sacerdotal. Toda la tribu de Leví, decíamos, ya estuvimos comentando anteriormente cómo aparece repentinamente la figura de Aarón. Cuando Dios conversa, ¿verdad? En ese ping-pong, decíamos, con Moisés y le decía, bueno, ante las dificultades que ponía Moisés, decía, pero yo no sé hablar, soy tartamudo, en fin, varias dificultades que ponía Moisés. Sin embargo, le dice, bueno, ahí tienes a tu hermano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué toda esta secuencia, ¿verdad?, de diálogos y al final se le presenta a Aarón, su hermano, el que le va a ayudar? Y justamente porque es la investidura sacerdotal. Es decir, en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, el sacerdote tiene una función muy importante. Y aquí la descripción, estábamos diciendo, en estos versículos hasta el 12, se encuentra esa función sacerdotal. Es una revelación de parte de Dios al pueblo a través de alguien que se pone, del coelet, que se pone delante del cajal de la comunidad. Y entonces, así podemos, probablemente, siendo ya este relato muy posterior a los hechos, porque sabemos, esto se escribió mucho después,
esa experiencia que ellos han vivido del Éxodo les toca profundamente y desde esa experiencia ellos comienzan a reelaborar qué es lo que Dios quiso o quiere de nosotros. Y en esa reelaboración van entendiendo y van ubicando la figura tanto de Aarón como de Moisés. Y entonces el autor considera a Aarón por la función que iba luego a desempeñar y por lo tanto le da ya este trato, es decir, el trato sacerdotal. La mención de que al mirar en dirección al desierto, aquí está el aspecto litúrgico que yo les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Mirar hacia el desierto. Así nos decía ese versículo, ¿verdad? Mientras Aarón les hablaba, ellos volvieron su mirada hacia el desierto y vieron, dice, en la nube la gloria de Dios. Esta expresión que es muy común para indicar la presencia de Dios, la presencia, mirar y ver la gloria de Dios. Es muy sugestiva y hay varios elementos que pueden tenerse en cuenta al momento de evaluar este sentido, esa gloria de Dios. Uno es que Yahvé se había presentado en una columna de humo anteriormente, situación que no ha vuelto a mencionarse. Es decir, esa columna de humo fue una primera manifestación. Otro es que al venir del desierto, escuchen bien esto, presagia el tiempo en el Sinaí, el desierto, el desierto. Aquí estamos comenzando, todavía no estamos entrando, ¿verdad? Estamos haciendo el camino, nos estamos dirigiendo hacia el Sinaí. Y entonces el tercero, y a nuestro criterio es el más significativo, es que actúa como una respuesta de ese versículo 3, donde decíamos de una forma despectiva, este desierto, ¿verdad? Como que decimos, aquí ¿qué vamos a encontrar? Y sin embargo, en el desierto encontramos nada más y nada menos que la gloria de Yahvé. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La cuenta de Instagram de Richard Escalona tiene ya 33.000 seguidores. Todo un éxito para este diseñador venezolano que traduce a imágenes, gestos de Jesús, episodios de la Biblia y vidas de santos.
Otras veces publica dibujos sobre el Evangelio del día o palabras del Papa, como hizo en la JMJ de Panamá. Allí lanzó esta ilustración sobre María como influencer de Dios. Richard Escalona se trasladó a Chile para preparar los materiales del viaje del Papa en enero de 2018. Pero como es de Venezuela, también prepara ilustraciones de crítica política a lo que está ocurriendo en su país. Algo que también es súper espectacular es que cada momento de dibujo dentro de lo que es el ámbito cristiano, para mí, se convierte también en una oración. Entonces, si el que canta ora 2 veces, yo pudiera decir que dibuja ora 2 veces también. En este caso, porque estoy haciéndolo con un fin que es tratar de conectarme con la espiritualidad. Su cuenta de Instagram atrae a seguidores de todo el mundo. Dice que no lo hace por autopromoción, sino para inspirar a otros a vivir y compartir su fe. Es decir, no lo voy a tener solamente para consumo propio, sino también para compartirlo y que los demás vean, oye, esta persona es alegre, es feliz y lo comparte. ¿Por qué yo no lo puedo hacer también? Y de paso, que uno no lo puede dejar de hacer, es que esta persona también reza, va a la iglesia, comparte una foto por allí de vez en cuando que tiene que ver con la fe o con las acciones religiosas. Entonces a las otras personas le crea una curiosidad y dicen, oh, yo también quisiera. Su empresa se llama nada menos que Adoración Creativa. Allí y en su página personal hay siempre coloridas imágenes inspiradas en la fe para todas las redes sociales. En la actualidad hay 55 países donde la pena de muerte todavía es legal. Organizaciones como Juntos contra la Pena de Muerte trabajan para cambiar la mentalidad en estos estados. El Papa también ha pedido en repetidas ocasiones la abolición de la pena de muerte. Dice que siempre constituye la violación del derecho a la vida. La dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. Este fue parte del mensaje que Francisco envió al Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. El Papa dijo que la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo para abolirla. Dijo que hay otras maneras para hacer justicia de modos mucho más humanos. Como cada año, el Papa Francisco celebrará el miércoles de ceniza en una de las 7 colinas de Roma, la del Aventino. Allí están las 2 basílicas donde se desarrollará la ceremonia de inicio del tiempo de Cuaresma, el momento de preparación para la Semana Santa. El 6 de marzo a las 4:30 de la tarde, Francisco encabezará la procesión penitencial que sale desde la Basílica de San Anselmo. Como reflejo del espíritu de conversión que exige el nuevo tiempo litúrgico, el Papa recorrerá a pie la subida que lleva a otra basílica, la de Santa Sabina. Allí presidirá la misa donde tiene lugar la imposición de la ceniza a manos del cardenal titular del templo, Joseph Tonko. Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 16 juntos, así como comunidad, algunos elementos, subrayando en nuestro estudio bíblico y sobre todo también en un sentido pastoral para que podamos entender profundamente lo que el Señor quiere dejarnos y sobre todo que nosotros podamos vivirlo profundamente en nuestra vida cristiana. En este versículo 16 al 12 aparecía este elemento, decíamos en el bloque anterior, la palabra desierto, ¿verdad? Y con estos 3 elementos. Por una parte, el desierto, que es el lugar donde se manifiesta, ¿verdad?, la gloria de Dios. Este es el elemento importante, un elemento que tal vez muchas veces fue considerado como algo negativo, ¿verdad? Porque también si uno lee, podríamos hacerlo más adelante en nuestro curso bíblico, en el diccionario bíblico teológico, cuando se describe al desierto, el midbar, por una parte significa simplemente un lugar de dificultad, un lugar de muerte, un lugar donde no existe vida, ¿verdad? Pero por otra parte, aquí nosotros vamos entendiendo otros elementos teológicos, decíamos. Por ejemplo, el Sinaí está haciendo como un presagio. El caminar por el desierto nos lleva hasta esa gloria de Dios. ¿Y esa gloria de Dios dónde se manifiesta? Se manifiesta nada más y nada menos que en el Sinaí. El Sinaí, el lugar, la montaña, el lugar alto, es el lugar donde Dios se manifiesta, se da a conocer. Es una relación profunda nuestra, podemos decir hoy, nuestra, del hombre,
para con Dios. Pero Opea se la desierto y na lleva allá güero guatá, allá ese, y llegar al Sinaí significa llegar al lugar alto, el lugar donde se encuentran los dioses, se encuentra Dios. Y bueno, pero el tercer elemento, que es el más importante, decíamos, el desierto siempre era entendido en una forma despectiva, Hamidbar Haseh, como se dice en el hebreo, como un lugar de la desgracia, de la condena, a la muerte verdaderamente. Entrar en el desierto sin los elementos necesarios, te morís enseguida, porque es el desierto, no hay vida, no podés encontrar nada. Por lo tanto, ahora en este versículo, por lo menos como se presenta aquí en el Éxodo, se dice que Dios viene desde ese mismo lugar para proveer el alimento que los salvará. Pero es Dios el que viene, Dios el que viene por el desierto. Podemos hasta incluso aquí pensarlo teológicamente, que para Dios no hay nada imposible. Es decir, que dentro del sufrimiento, dentro de las dificultades, nosotros podemos hacer este camino. Y ahí nosotros encontramos lo que Dios provee y lo que Dios nos regala. ¿Qué es lo que Dios hace? Y nos provee el alimento que en este caso nos salvará. En este caso que los salvará al pueblo que está en camino, que está buscando, que está hacia la tierra prometida. Pero recordamos que para llegar a la tierra prometida necesitamos hacer todo ese camino. Y para hacer ese camino necesitamos siempre también estar alimentados y fortalecidos del Señor. Y bueno, de este modo entonces se afirma que el desierto, tan temido y peligroso para los israelitas, es también un lugar donde Dios ejerce su soberanía. La soberanía de Dios. Entonces, volvemos a mirar un poco, porque me parece, leyendo con esta clave de lectura, por una parte sacerdotal muy importante con la figura de Aarón, por otra parte de un Moisés que recibe de parte de Dios siempre la propia revelación y lo que tiene que comunicar, que le está ayudando su hermano Aarón, pero por otra parte también como respetando las funciones sacerdotales. Ya hemos hablado bastante de este ministerio sacerdotal, que hay que respetar, ¿verdad? El sacerdote de por sí. Pero al mismo tiempo entendemos las dificultades en este ministerio, porque el camino que realizará el pueblo, y al frente se pondrá el mismo sacerdote y el mismo Moisés, será el del desierto. Pero es allí donde Dios se va a revelar. Mientras Aarón les hablaba, ellos volvieron su mirada hacia el desierto. Ellos volvieron. O sea, esto está bien pensado. En la Biblia no hay una sola palabrita puesta al acaso. En la palabra de Dios, toda esa comunidad que fue reflexionando, esa palabra que fue entendiendo la revelación de Dios en la vida de esa comunidad, entonces tiene un peso profundo. Cada palabra tiene un peso, tiene una explicación profunda. Y en este caso, el hecho de que es la misma comunidad que se vuelve hacia el desierto, es decir, nosotros no podemos dejarnos embaucar, sobre todo por las sectas. Hay muchas sectas, sobre todo que solamente nos dicen, venga aquí que usted va a encontrar, no sé, la sanación, la curación, el milagro. Sí, ciertamente, pero ¿cuál es el milagro que Dios nos ofrece? Este es el milagro que Dios nos ofrece, es su gloria, es entender el sentido de nuestra vida, es entender el camino que nosotros hacemos entre el bien y el mal. En ningún momento Dios le sacó la cruz ni a su propio Hijo, a Jesús. Murió en la cruz. No es que Dios le hizo un milagrito y le sacó la cruz. No, total. Yo te quiero demasiado y entonces no podés sufrir. No. Porque la reflexión bíblica está mirando desde nuestra propia vida. Está mirando de nuestra propia experiencia. Está mirando de nuestra propia condición. La condición de hijos de Dios, que significa una condición humana. Porque en muchas otras oportunidades con los profetas encontramos también
la famosa palabra hijo de hombre. ¿Por qué se insiste mucho en hijo de hombre? Aparece más de 92 veces esta frase, ¿verdad?, de hijo de hombre, porque justamente el hecho del Adamá, del hombre, significa la condición nuestra, humana. Entonces, ni le ñañe en baucacate, como yo le estaba diciendo, no dejarse engañar, dice UPA, ¿verdad? No dejarse engañar. Esos que te llaman simplemente con otros intereses, ¿verdad? Y te quieren dar una cierta liberación y que te quieren hacer. Y no hablo simplemente también de las otras sectas, sino que hablo también incluso de muchas personas que te engañan a través de los payés, no sé qué cosa, a través de esto que te leen una mano, que viene y que te hace un mito, que te hace tantas cosas. En nuestro pueblo, lastimosamente, existe esto. Y lastimosamente, en vez de confiar, aferrarnos a la palabra de Dios, entender lo que el Señor nos está diciendo y asumir sobre todo nuestra condición, entender quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y por eso aquí te está diciendo, mientras les hablaba, Aarón les hablaba, es decir, es el sacerdote el que le está hablando, es el que está al frente de la comunidad. Aarón da cualquier ¿verdad? Sino que él es el encargado de la comunidad. Bueno, y por eso ellos vuelven, dice, su mirada hacia el desierto. Volvemos enseguida con más reflexiones en Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución.
pero traten de decir, porque la dicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Queridos hermanos y hermanas, la oración del Padre Nuestro contiene 7 peticiones. En las 3 primeras, que se refieren al tú de Dios, Jesús nos une a Él y a sus más profundas aspiraciones motivadas por su infinito amor hacia el Padre. En cambio, en las últimas 4, que indican el nosotros y nuestras necesidades humanas, es Jesús quien entra en nosotros y se hace intérprete ante el Padre de esas necesidades. En su simplicidad y esencialidad, el Padre Nuestro es modelo de toda oración, porque contiene a la vez la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y su bondad, como también una súplica atrevida de lo que necesitamos para vivir bien. Con esta oración, Jesús nos enseña a confiar y abandonarnos en Dios, que nos conoce, nos ama y sabe cuáles son nuestras necesidades. Hoy consideramos la primera de estas súplicas que dice así: santificado sea tu nombre. En ella expresamos toda la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre y su deseo de que todos lo conozcan y lo amen. Y presentamos también nuestro ruego de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica, es Él quien nos transforma con su amor, mientras nosotros con nuestro testimonio de vida manifestamos su santidad en el mundo y hacemos presente su santo nombre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que con la fuerza de su santidad destruya el mal que aflige a nuestro mundo y nos conceda vivir con la convicción de que su amor redentor, que ha vencido al maligno, no nos abandona nunca. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Desde joven, John Finch ha intentado rezar con su música. En Estados Unidos sus actuaciones son un éxito. Ha guiado encuentros de oración por todo el país para ayudar a la gente a entrar en sintonía con Dios. Sus composiciones más recientes están en el álbum Wildfire, por ejemplo, Walk by Faith, y también Peace Be Still. En ellas cuenta su recorrido personal para obtener la fe y la paz.
En Walk by Faith explica cómo confiar en Dios le ayudó a superar las dificultades que se encontró en su vida. Empecé reflexionando sobre la etapa en la que me encontraba en mi vida profesional, en las circunstancias que me rodeaban. Creo que en realidad esa etapa fue la de la confianza. John Finch intenta explicar que en el camino de la vida hay que mirar con los ojos de la fe y no solo con los del cuerpo. La fe ayuda a afrontar el futuro. En la otra canción, Peace Be Still, explora el miedo a la noche que tuvo como niño. Recuerda cómo en esos momentos de angustia su madre le recomendaba rezar la oración: que tengas paz en el nombre de Jesús. Pienso que en esos momentos de ansiedad y lucha es cuando estamos más cerca de Dios. John Finch quiere que su música ayude a reavivar la esperanza de los que sufren. Dice que nadie está solo ante las dificultades porque Dios camina junto a cada uno. Espera seguir componiendo melodías para piano que inspiren a la gente para encontrar la libertad redentora que está en Cristo. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines, de repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Y estamos volviendo con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando siempre el capítulo 16 y aquí vamos a entrar desde el versículo 13, principalmente 13 que va hasta el 21, 16, 13, 21, en donde nosotros encontramos ya que Dios provee, en este caso, codornices y el maná. Este es un elemento indispensable, importante. Vamos a hacer como una simple introducción en el día de hoy y posteriormente seguiremos con más estudio bíblico en este sentido sobre estos versículos de este capítulo 16 del libro del Éxodo, del 13 al 21 les estaba diciendo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí del 13 al 21? Aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Este es el versículo 3. Enseguida me voy entonces Ñandeyara, Oguerucama voy a acuerdo protestar y Upepe Ñandeya esa inecuri allá bueno, va con la ñañemo Argel, va con la ñañemo Muenope Ñandeyara. Es decir, muchas veces decíamos que somos malagradecidos con el Señor. El Señor tiene una propuesta mucho mayor que es liberarte de la esclavitud. Nos estamos liberando de la esclavitud en este camino y en este proceso. Claro, también reflexionamos sobre nuestra vulnerabilidad, alleva, sobre nuestras limitaciones. Porque a este cuñan de ella lleve paja, ya hipotá entero, va a cuñan de ya tome embante mañande. Andan ya ella cuay que dentro de un proceso, dentro de un camino de liberación, tenemos que entender y tenemos que reconocer nuestra situación concreta como personas, quiénes somos nosotros ante Dios, ¿verdad? Con nuestros errores y con nuestras dificultades. Bueno, pero lo importante es siempre, insisto, no quedarnos simplemente en estos elementos, sino que ahora en ese proceso, anteriormente hablábamos, el Señor vuelve a hablar, el Señor responde a través de Moisés, decíamos. Pero Moisés, a pesar de que habla, dice, directamente con Dios, también Moisés como intercesor tiene un gran respeto hacia lo que nosotros llamamos el ministerio sacerdotal. El sacerdote aquí representado por Aarón, sobre la función y el ministerio sacerdotal, se le presenta a Aarón. Es Aarón el que convoca a la comunidad al cajal, porque él se pone al frente de la comunidad, el sacerdote el que está al frente, que tiene que guiar, que tiene que ayudar. Por eso se pide también mucha santidad, ¿verdad?, de parte del sacerdote. Tiene que procurar, no puede estar ahí engañando a la gente. No, ese no es ningún sacerdote, ¿verdad? Entonces, es tan difícil por una parte asumir este ministerio, pero, en fin, tenemos que reconocer también nuestras limitaciones, nuestros errores, ¿verdad? Pero desde aquí mirar cuáles son las propuestas y cómo el pueblo también entiende, y esto es lo lindo, porque decíamos en el bloque anterior, mientras Aarón, viste, el sacerdote, le está hablando, ellos volvieron su mirada hacia el desierto. Y vamos hablando también de lo que significa el desierto muchas veces que se presenta en una forma negativa, sin embargo aquí se nos presenta como un elemento que tenemos que asumirlo, porque a pesar de las dificultades es en ese lugar donde Dios se da a conocer. Y en este lugar donde Dios se da a conocer, que nosotros anteriormente más bien lo mirábamos como desgracia, condena a muerte, sin embargo es Dios aquí donde va a proveer del alimento. Imagínense, el alimento como acabamos de leer en este versículo 13, que en esa misma tarde se levantó, dice, una bandada de codornices, es decir, carne, como un garuto de llueva, y donde ya era hindú, y donde ya era, y bueno, esta vez la bellerurea, se puede hindú siempre, pero allá cada vez verdaderamente, más bache. Y después dice, de la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Eso nos dice en este primer versículo. Pasemos un poco al versículo 14. Dice, cuando esta capa se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como una escarcha sobre la tierra. Fina como la escarcha sobre la tierra. Son los elementos del versículo 14. Primero el hecho de disiparse.
Primero la gracia de Dios. Primero la gracia de Dios que viene justamente al desierto, donde nosotros decíamos que es un lugar de muerte. Sin embargo, aparece nada más y nada menos que la alimentación, digamos, la alimentación, la fuerza, la gracia para alimentarse. Por otra parte, y eso aparece sobre el desierto que era muerte, el desierto que no produce nada, ahora produce alimento, con el cual el pueblo se va a alimentar. Bueno, y te va describiendo cómo es fina, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, ahora viene en el versículo 15, al verla los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. De cierta forma nos confunde un poco, nos llama la atención, podemos decir, que en el mismo desierto aparezcan estos elementos, ¿verdad? Y es por eso que nos preguntamos, se pregunta aquí, ¿verdad? Se preguntan unos a otros, ¿qué es esto? Upeagola hebreo, ma significa qué, ma. Y na en hebreo quiere decir cosa. ¿Qué cosa? Ba'eiko koa. Vean que dice la mana. Mana. Ba'eiko koa ya es ahí. Es interesante, ¿verdad? Y esto nos hace entender una cosa maravillosa, ¿verdad? Lo que significa la palabra maná, ¿qué es esto? Porque ellos también se sorprenden, ¿verdad? Ellos también descubren, ellos también ven. Este es el regalo, esta es la respuesta de Dios. Y esto es lo que encontramos en el versículo 15, ¿verdad? Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque dice, no sabían lo que era. Y claro, es la gracia de Dios. El Señor que siempre nos sorprende. El Señor entonces que aquí al entrar, ¿verdad?, de nuestra vida nos llama la atención de cierta manera. Bueno, miremos un poco de nuevo estos versículos. Ya en el 12 al 13 ya no existe mucha distancia porque vamos a hablar de los mismos elementos. Una vez que Yahvé anuncia que habrá comida para todos, se pasa entonces ya a narrar ahora lo que va sucediendo. Y en este suceder veamos un poco, en este sobre todo 13, 15. Las codornices, ¿qué son estas? Son aves migratorias que hoy surcan el desierto en su viaje anual, ¿verdad? Que van pasando de un lugar a otro. Y sin duda no son suficientes para alimentar a toda una población, tan grande así como nos decía la palabra de Dios, el Éxodo. Ni tampoco aparecen a lo largo de todo el año, no aparecen todo el año, ¿verdad? De acuerdo con esta narración, su presencia debe entenderse como un milagro, en el sentido de que toda persona de la época sabía que no podía alimentarse todo un pueblo con esas aves. Además, ¿se acuerdan que nosotros hablamos más o menos de 6 millones de personas, más o menos, que están caminando desde que salen de Egipto? 6 millones de personas, imagínense. Bueno, el relato está tomado como un fenómeno natural conocido y luego se transforma, ¿verdad?, en un acto milagroso de Dios. Y así entonces seguimos reflexionando. Vamos a continuar con nuestras reflexiones posteriormente sobre estos capítulos y sobre estos versículos, principalmente del Éxodo. Por ahora les invitamos a todos a seguir con nosotros en Ñande Yarañé. Y nos despedimos por el día de hoy y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por